Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer análisis literario y booktuber acerca de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Sin más preámbulos, antes de comenzar con el video, acuérdense de darle like y suscríbanse y darle a la campanita si no quieren perderse ningún booktuber. Allá vamos. Crimen y Castigo, una obra escrita por Fyodor Dostoyevsky en 1866. Esta obra es caracterizada por ser la más importante de este autor, quien nació en 1821 y murió en 1881. A través de esta obra, Dostoyevsky narra la historia de un estudiante llamado Rodion Romanovich Raskolnikov, quien deja de estudiar debido a que cae en la extrema pobreza y no puede pagar más la matrícula y apenas puede pagar algunas necesidades en las que pasa días enteros sin comer y vive en una habitación completamente miserable, en una pieza alquilada por una prestamista completamente avara y cruel, eh, en donde él se termina de hundir en la miseria. Él, por su propio orgullo, rechaza la ayuda de su hermana y de su madre. Esto, pues digamos que lo lleva a eso mismo, a hundirse tanto en la miseria, que digamos pierde esa cordura y ese juicio. Eh, a lo largo de la historia, ¿verdad? Se ve como hay un pensamiento muy característico y un ideal muy característico en Raskolnikov, que es, digamos, él piensa que hay dos tipos de personas. Entonces piensa que hay unas personas que son superiores y otras que son simplemente personas comunes. Él piensa que esa raza superior, personas superiores de la que él se autodenomina superior, eh, digamos, pueden sobrepasar la ley y cualquier tipo de acto no moral por un bien mayor, según como lo dice Raskolnikov. Esto lo lleva un poquito a delirar, en donde él deliria como de sí mismo y cree que es superior y así. Él, al caer en la extrema pobreza, la sirvienta de la prestamista es quien lo alimenta y quien le da noticias y le avisa que la prestamista va a llamar a la policía y lo va a sacar de esa pieza miserable porque Raskolnikov no le ha pagado. Raskolnikov, al mismo tiempo que sucede todo esto, el libro le evita a toda costa a la prestamista para no tener que encontrársela y pagarle. Y esto mismo, ese incentivo de querer sacarlo, le empieza a generar un deseo por asesinarla, hasta que finalmente sucede y su hermana, quien estaba de testigo y estaba presente en la escena, decide asesinarla también, asesinando a las dos con un hacha. Es importante, por otro lado de la historia, ver cómo Raskolnikov, en un bar, un día de los que estaba vagando, conoce a un hombre llamado Marmeladov, quien era un exfuncionario súper alcohólico, que le empieza a contar su historia a Raskolnikov y le cuenta cómo le robó todos los rublos que pudo a, a su esposa para gastárselo en alcohol y en una pieza que no tenía muy lejos del bar para no tener que volver a su casa. Al quedar él sin ni un solo rublo, le dice a Raskolnikov que lo acompañe a su hogar, donde conoce a la esposa y a la hija, quien es una mujer muy dulce y cariñosa, pero que se prostituye para poder ayudar y mantener a la familia. Aquí mismo Marmeladov muere y al poco tiempo muere también su esposa y madrastra de Sonia, eh, ya que le da una enfermedad y pues muere en la miseria y en la pobreza. Él se termina enamorando de Sonia, de la prostituta, y le confiesa que él fue el que asesinó a, a las dos mujeres. Eh, Al paralelo a esto está eh, este hombre, quien es el que lo investiga, quien se llama Porfirio Petrovich.
Este hombre es el que investiga todo el crimen y es increíblemente astuto y sospecha mucho de Raskolnikov y termina dándose cuenta de que es él. Y en una de sus conversaciones, porque hablaban recurrentemente, lo acusa directamente y le recomienda que se entregue. Raskolnikov, eh, al mismo tiempo, Sonia lo convence de lo mismo. Digamos que antes de esto, después de haber asesinado a las dos mujeres, él había caído en completo desespero y en completo consumo por su propia moral. Al haber cometido ese crimen, él se enferma y le da fiebre y es cuidado por su mejor amigo. Pero este acto lo lleva a él a alinearse de sí mismo, lo separa y lo rompe como ser humano. Eh, Puedes entrar en más detalles de la historia y, digamos, un análisis un poquito más profundo de lo que yo percibí del libro. Pues para mí el libro, digamos que es un libro muy entretenido, muy entretenido. Y digamos lo que va como más allá es ese tema de la moral, es súper profundo porque digamos que Raskolnikov se ve como ese dilema que empieza a enfrentar después de asesinar a la mujer, cuando él creía que no le iba, digamos, a afectar en ningún tipo de sentido, ya que pensaba que era por un bien mayor. Él mismo ahí tiene que enfrentar ese golpe de realidad por sus actos y sus ideales. Eh, digamos que las personas, digamos como Sonia, representan papeles muy importantes en la historia. Digamos que ella es la que muestra la redención y ese, la redención y la luz al final del camino de Raskolnikov, ya que ella es la que lo convence de entregarse, él se entrega y ella lo cuida desde la distancia cuando es exiliado en Siberia. Digamos que obviamente es toda una relación directa con el título de Crimen y Castigo, en donde pues Tan cometió un crimen, pero va mucho más allá de eso, ya que el castigo no solo es literal, pero es completamente moral, ese destrozamiento que él tiene de su alma y de él como ser al haber cometido tal acto, es realmente lo que él paga como castigo, ese todos los días teniendo que luchar con cargar ese peso. Eh, Sonia pues entonces representa su redención, ella es la redención y la luz de Raskolnikov y hay algo que yo pude observar muy importante pues digamos de todo el libro y es como Dostoyevsky rodea todo alrededor de la miseria, como la miseria y la pobreza destruyen el alma del hombre. Se ve pues en distintos personajes, se ve en Marmeladov de cómo la pobreza y la miseria lo llevan a volverse un alcohólico y destruye así a su familia. Sonia siendo digamos característicamente tan dulce e importante en la obra, se muestra cómo ella se prostituye para poder sobrevivir. El mismo Raskolnikov que por la misma pobreza y la miseria se consume completamente a sí mismo llevándolo a tales actos y eso va así, digamos, con todos los personajes que van alrededor de la historia, todos consumidos por la miseria y cómo la miseria destruye al hombre. Y eso, pues, digamos que fue como mi análisis más importante del libro. Muchas gracias. Yo completamente lo recomiendo. Es un libro excesivamente bueno. Pues es largo, toma un poco de tiempo, pero es muy bueno. Y debo decir que lo recomiendo para absolutamente todo el mundo y muchas gracias. Si no quieren prenderse ningún booktuber, acuérdense de seguirme para no perder